Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien en casa. Pues hoy quiero compartirles una experiencia que he tenido hace algunos días que tiene que ver mucho con la preparación, que tiene que ver mucho con la formación académica, que si bien está orientada al tema de la formación cultural, histórica de mi país, pero también se ha hablado de muchos temas acerca de nuestra fe cristiana en el proceso de evangelización del Perú. Como ustedes saben, pues este año estamos cumpliendo el bicentenario y pues ha surgido un bonito taller o taller de formación, vamos a llamarlo así, que lo ha hecho Ágora, y pues las clases han sido dictadas por el gran Capitán Perú. Así que quiero compartir algunas reflexiones que he podido aprender de estas charlas que nuestro amigo el Capitán Perú ha estado realizando en estos espacios de formación. Muchos de ellos tienen que ver con el, digamos, disolver algunos mitos que se ha creído acerca del proceso de evangelización, como también del proceso que vivió el Perú en la época virreinal. En los colegios muchas veces se nos ha enseñado, y no sé si es así en toda América Latina, pero al menos en el Perú, siempre ha habido una especie de rechazo por el tema de la corona española, muchos mitos en contra de la iglesia, muchos mitos en contra de la Santa Inquisición, muchos mitos en contra de muchas temáticas relacionadas al abuso contra los aborígenes, a la exterminación de los aborígenes en el Perú, a la exterminación del Imperio Incaico. Muchas cosas se han dicho relacionadas con el tema del racismo, y detrás de todo eso hay muchas cosas que no tienen consistencia histórica, y por lo tanto en este taller pues yo he aprendido mucho a amar y querer más a mi Perú, y también conocer y amar más a mi fe a través de muchos hechos que obviamente en los colegios no se dice y que seguramente en muchos libros tampoco se habla. Y lo que me pareció muy peculiar es de que estos talleres han buscado como que conciliar muchas cosas que tienen que ver también con nuestra realidad nacional ahora. Hemos vivido en el Perú un problema de mucho conflicto político, pero detrás de todo eso también hay un contraste histórico que es importante conocerlo. Por lo tanto, es necesario conocer a profundidad la historia del Perú y hablar cosas que sí son ciertas, y conocer muchas cosas que tal vez antes no se hablaba. Una de ellas, por ejemplo, es la diferencia entre el concepto que se tenía de lo que fue la conquista en el imperio del Tahuantinsuyo, en relación a lo que estas charlas que el Capitán Perú nos comentaba. Increíble. Siempre hemos pensado de que vinieron los españoles y luego trajeron muchas enfermedades y un puñado de hombrecitos conquistaron todo un imperio, lo cual no es así. A través de la historia, la arqueología y muchos otros documentos nos han dado a entender de que el imperio en el cual los españoles habían llegado estaba en un conflicto social, en un conflicto de disturbio, en una división del imperio en dos partes, y esto ocasionó a que una de esas partes, la parte que fue vencida, en este caso los partidarios de Huáscar, del Inca Huáscar, pues buscaran también la manera, con el apoyo de los españoles que habían llegado, destruir y derrocar al Inca que había ganado, ¿verdad? Otro de los mitos que se dijo tiene que ver mucho con el tema de que una vez que los españoles llegaron al Perú, todo el tema cultural indígena desapareció al 100%, ¿no? Y lo que no se habla es que hubo una mezcla, un mestizaje, una combinación de culturas, una continuidad de costumbres que fueron tomando un carácter más cristiano y un carácter tal vez más europeo, pero manteniendo tal vez su esencia, ¿no? Continuando las tradiciones que ellos tenían. Por ejemplo, una gran novedad para mí fue escuchar de que las familias reales de la familia
los incas, de las casas reales, por así decirlo, de los incas, de la nobleza incaica, pues todavía en el momento de la corona, todavía mantuvo su categoría de nobleza. ¡Uy, no lo puedo creer! ¿No? Dándole títulos nobiliarios, dándole un escudo de armas, dándole participación en la vida social, ¿no? Entonces ahí se ve claramente de que no es como me lo contaron en el colegio, que había una especie de racismo total, de que se los trataba mal a todos y que mataron a todos los incas, ¿no? Y todos los incas desaparecieron, ¿no? Y que no quedó ningún descendiente, ¿no? Entonces vemos un poco cómo es que en la época del virreinato se fue combinando todos estos matices, y no solamente en el plano político social, sino también en el plano religioso, cómo el cristianismo se va desarrollando dentro de un contexto y lo va adhiriendo así. Hay dos textos que a mí me gustan, que tienen que ver mucho con la cultura y la fe. Cuando San Pablo llega a evangelizar a las personas griegas y se dan cuenta de esta escultura al Dios desconocido, voy a poner por acá la cita bíblica, al Dios desconocido, y justamente San Pablo empieza a hacer una especie de evangelización, una especie de apologética de la figura de Jesús en vamos a llamarlo, en esta especie de imagen o ídolo llamado el Dios desconocido. San Pablo justamente viene a hablar de ese Dios desconocido que los pueblos paganos no conocían. Aquí vemos claramente cómo San Pablo utiliza un elemento de la cultura griega, de la cultura helénica, incluso un elemento religioso para ellos, y lo adapta para poder evangelizar. Lo mismo sucede con el ejemplo entre la salvación y las carreras y las olimpiadas. Hay una parte donde San Pablo habla que nosotros somos como atletas y tenemos que correr hasta llegar a la meta para tener esa corona, que justamente cuando habían en esos contextos los atletas, ¿no? Y habían este tipo de concursos de físicos, pues al ganador se le daba una corona. Pues San Pablo dice, bueno, nosotros también en la vida de la santidad, de la salvación, somos como estos atletas y se nos va a dar la corona, pero de la corona de la vida eterna, ¿no? Una corona que nunca se marchita. Aquí vemos un segundo ejemplo de cómo San Pablo usa o adquiere digamos, parte de la costumbre social de ese entonces y lo utiliza para inyectarle, vamos a decir, ese contexto cristiano y hacer una especie de parábolas y mensajes que pueden ayudar a que las personas se encuentren con Dios. Lo mismo pasó en la época del virreinato, cuando, por ejemplo, las custodias empiezan a desarrollar, empiezan a hacer adoraciones eucarísticas. Las custodias pues empiezan a tener como que forma de sol, ¿no? Para como que dar a entender de que a quien se le está adorando, pues, ¿no? Da a entender de que hay una especie de mezcla, ¿no? Entre lo que los aborígenes, digamos, los ciudadanos del Imperio Incaico concebían de lo que era Dios, de lo que era divino, el sol a quien se le adoraba, pues el cristianismo pues coloca esa custodia en forma de sol con la Eucaristía, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí. Lo mismo pasa con las pinturas, lo mismo pasa con los retablos. Hay muchos retablos en Cusco, en Arequipa, sobre todo donde yo personalmente he visto. Hay toda una mezcla en los altares donde ponen elementos de la sociedad de ese entonces, ¿no? Ponen ahí, me acuerdo en los retablos hay como que mazorcas de choclos, de algunos frutos, de algunos productos de la tierra. Incluso me acuerdo que una vez vi una última cena donde en la mesa estaba un cuy, ¿no? Un animal muy típico de la zona de la sierra, acá en Perú. Entonces vemos todo un mimetismo de encuentros, ¿no? Entendiendo también de que el Imperio Incaico era un imperio religioso, ¿no? Era un imperio que tenía nobleza, pero también era un pueblo religioso. Entonces muchas de los conceptos del Imperio Incaico, de las concepciones religiosas y sociales, el Imperio Español lo fue adaptando y lo fue orientando a las nuevas costumbres europeas
y a la nueva religión que estaba llegando. Y así podía nombrar muchas cosas, también por ejemplo de la Inquisición, de eso no voy a hablar mucho porque de hecho tengo un video sobre eso, lo voy a dejar en los comentarios o en alguna parte del video aparecerá. Entonces vemos ahí cómo es que en la educación primaria y secundaria no se hablan de estos temas, y es tan importante y tan bello, y sobre todo esto fomenta más la unidad y un orgullo más íntegro y completo, ¿no? Porque a veces cuando decimos ya somos orgullosos de ser peruanos, decimos lo enfocamos con el tema del imperio incaico, pero el asunto es que yo no soy solo parte o descendente o parte de los pobladores del imperio incaico, sino que también la otra mitad de mis raíces es española, es europea. Entonces acá no solamente hablamos de hablar de una mitad de la historia o amar una mitad, sino que hay otra mitad que también necesita ser revalorada, redescubierta, reamada, vamos a llamarlo así. Y yo creo que estos talleres ayudan mucho a ver a un ciudadano peruano más íntegro, más, digamos, por así decirlo, hacer las paces con muchas cosas que se dijo del imperio español en el virreinato del Perú. Así que yo una vez más agradezco al Capitán Perú por compartirnos este lindo taller, y también a los amigos de Ágora, que espero que hagan otro tipo de formaciones parecidas. Muchas gracias por acompañarnos, espero que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes, paz y bien. Bendiciones.